cargo de la doctora Lucrecia Suárez Cortina, con el tema fibrosis quística, papel de los moduladores. La doctora Lucrecia Suárez es licenciada en Medicina y Cirugía, doctor en Medicina y Cirugía, con especialidad en pediatría y áreas específicas, especialista en aparato digestivo. Actualmente es coordinadora de la Universidad del Hospital Ramón y Cajal, en la unidad de fibrosis quística del hospital, y es profesora de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. Participante en múltiples cursos y congresos de gastroenterología y pediatría en fibrosis quística, y es directora médica del Hospital Ramón y Cajal, consejera técnica del Instituto Nacional de Salud. A continuación, tenemos la plática Abordaje diagnóstico de las pancreatitis recurrentes por la doctora Laurester Flores Fong. La doctora es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, pediatra por el Hospital Civil de Guadalajara, gastroenteróloga y nutrición pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, encargada del Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara y profesora titular de la especialidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Juan Ignacio Menchaca. La tercera ponencia estará a cargo de la doctora Carla Miranda Barbachano, el tema manejo de complicaciones en pancreatitis aguda. La doctora es pediatra, gastroenteróloga y endoscopista con entrenamiento en fisiología del aparato digestivo. Actualmente es adscrita en el Hospital UMAE, Hospital de Pediatría, Dr. Silvestre Freud, del siglo XXI, IMSS, Ciudad de México. Agradecemos de antemano la participación a las ponentes y esperamos que estos temas sean de total interés para todos ustedes, ya que las doctoras nos están brindando todos los conocimientos de vanguardia en la actualidad. Y nos vemos terminando las conferencias en la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos y a todas, y quería agradecer a los organizadores, especialmente a la doctora Alejandra Consuelo Sánchez, así también a Beatriz González y Flora Zárate, la oportunidad que me dan de estar compartiendo con ustedes estos minutos. Vamos a hablar hoy de los moduladores, el papel que tienen en el tratamiento de la fibrosis quística. No tengo ningún conflicto de intereses en este tema y lo que analizaremos pues será describir las alteraciones de la proteína CFTR en las distintas clases de mutaciones y describir los mecanismos de acción de los fármacos moduladores aprobados para uso clínico. Quiero comenzar diciendo que el siglo XXI, concretamente a partir del año 2010, ¿no? Ha cambiado drásticamente el panorama terapéutico para los enfermos con fibrosis quística, ya que los pacientes con mutaciones específicas que comiencen la terapia en etapas precoces tienen un buen pronóstico en cantidad y calidad de vida, cosa que hace unos años era absolutamente impensable. Como todos recordaréis, la fibrosis quística es una enfermedad monogénica autosómica recesiva causada por una alteración de un gen que se llama gen CFTR, que a su vez codifica una proteína que es la proteína CFTR. Esta proteína a su vez regula un canal de cloro que está localizado en la región apical de muchas células epiteliales de múltiples órganos de la economía. ¿Y qué es lo que pasa cuando esta proteína CFTR no funciona o funciona mal? Pues ocurre que se manifiesta en el pulmón con enfermedad pulmonar grave, que es la primera causa de muerte, en el páncreas con una insuficiencia pancreática exocrina primero y en algunos casos evoluciona también a endocrina,
En el hígado, con distintos grados de alteración hepática, en el sistema digestivo y también muy especialmente a nivel de las glándulas sudoríparas, donde se pierde mucha sangre. En realidad, lo que definitivamente ocurre es una deshidratación de las secreciones a todos estos niveles que se vuelven espesas, obstruyen los tejidos, llevan a la infección, inflamación y finalmente a la destrucción. A lo largo del siglo XX, poco a poco fuimos ganando décadas de vida a la fibrosis quística con tratamientos puramente sintomáticos, antibióticos, técnicas de fisioterapia, enzimas pancreáticos, productos para fluidificar el moco, como la DNasa o como el suero salino hipertónico, y así pues se fueron ganando, como digo, años y décadas, pero siempre tratando los síntomas. No fue sino hasta el año 2010-2011, cuando por fin pudimos atisbar la posibilidad de hacer un tratamiento fisiopatológico con los moduladores CFTR, que lo que verdaderamente es atacan el defecto básico de la fibrosis quística. Estos moduladores, de los cuales hay a día de hoy aprobados 4, son de los que vamos a hablar en esta charla. ¿Qué ha cambiado, por tanto? Tenemos también otro hito que, aunque no es motivo de esta charla, creo importante recordarlo, que es la introducción del cribado neonatal de forma universal en casi todos los países. Esto nos permite hacer un diagnóstico precoz y preciso antes de que se exprese la enfermedad clínica. Y nos permite, por tanto, a partir de ahora, aplicar estos tratamientos que reparan esta proteína alterada y que son la causa de las afectaciones que padecen estos enfermos. En definitiva, hasta ahora hemos tenido tratamiento sintomático diverso, hemos tenido situaciones heroicas del trasplante y ahora estamos aquí, corrigiendo la proteína que funciona mal o no funciona. Y nos queda la terapia génica, que será la curación definitiva. Es importante saber y recordar cómo existen 7 clases de mutaciones, mutaciones que albergan a todas las mutaciones de los fibrotipos quísticos. La primera clase, 7 grupos, ¿no? La primera clase, lo que ocurre es que la proteína no se fabrica. En la segunda clase, la proteína se fabrica, pero ni se pliega ni avanza. En la tercera clase, la proteína se fabrica aquí, pero al llegar al borde de la célula encuentra la compuerta cerrada y no puede traspasar este borde. Y lo mismo parecido ocurre en la clase 4, donde tenemos que la conductancia está alterada y por tanto esta compuerta tampoco es capaz de atravesarla. Está bloqueado el canal de cloruro. En las mutaciones de clase 5 hay poca proteína, se fabrica poca proteína y llega poca proteína a la cúspide de la célula. Y en las mutaciones de clase 6 la proteína llega pero no es estable y por tanto no funcionan. Las mutaciones de clase 7 albergan a todas aquellas mutaciones que no tienen RNA mensajero y por tanto son mutaciones de clase grave, puesto que la proteína no es en absoluto funcionante. Conocer el defecto básico que se asocian a estas mutaciones es lo que ha permitido diseñar los nuevos fármacos moduladores de la CFTR. ¿Qué clases de moduladores tenemos en el momento actual? Pues tenemos unos fármacos que son potenciadores y otros fármacos que son correctores. ¿Cuál es la diferencia? Los fármacos que son correctores son aquellos que aumentan la cantidad de proteína CFTR activa y los fármacos que son potenciadores son aquellos que abren el canal a nivel de la célula. O sea que aquí en los correctores tenemos que aumentar la síntesis, la maduración y la estabilidad y aquí abren el canal a nivel de la superficie celular. Dentro de los fármacos potenciadores, el primero que se aceptó para uso clínico y el único que ha aceptado hasta el momento actual es el Ivacaftor. El nombre comercial es Calideco y se da siempre en monoterapia. Aumenta la apertura del canal de cloro en las mutaciones de la clase 3 y 4 y en algunas mutaciones con función residual. Tiene un mecanismo de acción doble, aumento de la apertura y aumento del tiempo de la apertura. Por tanto, esto es muy interesante. Y en un New England del año 2011 fue cuando se hizo un estudio que fue el que dio lugar a la aprobación de este medicamento para uso clínico, porque se demostró que Ivacaftor mejoraba la función pulmonar a las 2 semanas y que esta función se mantenía. Estas mejorías eran espectaculares cuando se comparaban con placebo, como podéis ver aquí, la función respiratoria, como podéis ver aquí, por ejemplo, cómo se normalizaba el cloruro en sudor en estos pacientes, haciendo ver evidentemente que la proteína estaba funcionando correctamente. Además, había un aumento de peso
un aumento del índice de masa corporal. Posteriormente, es como esta droga es la que más tiempo lleva en el mercado, con una retrospectiva desde el año 2011 hasta el 2020, ahora sabemos cómo todas estas acciones se mantienen en el tiempo y la calidad de vida de estos pacientes mejora espectacularmente la calidad de vida digestiva también, mejora el respiratorio con las exacerbaciones, las infecciones bronquiales, la función pulmonar, de tal manera que muchos pacientes disminuyen su necesidad de lipasa, o sea, aquellos que padecen una insuficiencia del páncreas exocrino, se mantiene su buena función pulmonar que recuperan, mantienen un peso y un índice de masa corporal dentro de la normalidad, mantienen una excreción de sodio en sudor totalmente normal y, lo que es también muy importante, una percepción de calidad de vida respiratoria buenísima. Entonces, en el momento actual, con este potenciador podemos tratar pacientes que tengan una de estas 38 mutaciones, que son, por desgracia, no son muchos, es aproximadamente un 8% de la población de pacientes con fibrosis quística. Es una medicación muy efectiva, los pacientes tienen cambios absolutamente espectaculares que son mantenidos y podemos decir que resuelve en gran modo su enfermedad. O sea, primero inicialmente fue para niños mayores por encima de 12 años y ahora ya está aprobada para darla a lactantes que tengan 6 meses o más. Y ahora vamos a ver las drogas que son correctoras. Estas aquí, el ivacaftor es un potenciador y ahora vamos a ver los que corrigen, es decir, los que aumentan la cantidad de CFTR. Tenemos de primera generación 2 drogas, una es el lumacaftor y otra es el tezacaftor. La primera que salió fue el lumacaftor. El lumacaftor, en el año 2015, en este New England, se hizo, un trabajo, ¿no?, en el que se utilizó el lumacaftor potenciador asociado al ivacaftor potenciador para niños con fibrosis quística que fuesen homocigotos para la mutación F delta 508, que como sabéis la tienen en homocigosis aproximadamente un 40-45% de los pacientes y en heterocigosis la tienen hasta el 90% de los pacientes. Entonces se probó para los homocigotos y se vio cómo aumentaba clarísimamente la función pulmonar. Aquí veis con placebo y con las dosis de lumacaftor potenciado por el ivacaftor, ¿no? Aquí vemos cómo aumentaba también el número de, el índice de masa corporal, aumentaba la calidad de vida percibida en la encuesta de vida respiratoria, ¿no?, con lo que se concluyó, el nombre comercial es Orkambi, que era una medicación útil para tratar homocigotos F508del con disminución de exacerbaciones, mejora de la función pulmonar y un aceptable perfil de seguridad. Retrasa también el daño pulmonar. También empezó para 12 años o mayores y en el momento actual está autorizado a partir de los 2 años. El segundo corrector que salió al mercado es el tezacaftor. El tezacaftor se aplica igualmente unido al potenciador ivacaftor. Y el primer trabajo es en pacientes con homocigotos F508del, 2 años después del anterior, en el 2017, y se demostró que la combinación de tezacaftor con el ivacaftor era eficaz y segura en pacientes de 12 años o más homocigotos F508del. Lo vemos aquí tranquilamente, vemos la diferencia sustancial, ¿no? Y lo mismo en todos los otros parámetros, como hemos visto anteriormente. Únicamente que aquí los cambios son mucho más importantes que con la combinación previa. Tanto la excreción de cloro en sudor, como la percepción de calidad de vida respiratoria, como la función pulmonar. Se aprobó en el año 2018, tanto para mutaciones F508 homocigotos como aquellos pacientes que tienen un alelo F508 homocigotos y tienen una mutación residual. Estas mutaciones residuales son 27 únicamente, pero amplían un poquito más el margen de pacientes que pueden tomarlo. Y desde el año 2019, es decir, hace 2 años, está aprobado a partir de niños de 6 años o mayor. En realidad, Orkambi es el nombre comercial del primero, es el que lleva el lumacaftor, y Symdeko o Symkevi, depende de si en Estados Unidos o en Europa, es el nombre del que lleva el tezacaftor. Sirven prácticamente para lo mismo, homocigotos F508del y aquí homocigotos más heterocigotos más las 27 mutaciones de función residual. Pero hay que decir que sin lugar a dudas el segundo producto, es decir, el que lleva el tezacaftor,
tiene mucha mejor tolerancia, reduce mucho mejor el cloruro del sudor, mejora mucho más la función respiratoria, tiene un índice de crecimiento mucho mejor y la percepción de salud es infinitamente mejor que con el Orkambi, amén de tener menos contraindicaciones y menos efectos secundarios. Y por último, y muy recientemente, hace menos de 2 años, salió otro corrector de segunda generación, que es el Elesacaftor. El Elesacaftor se ha hecho el estudio uniéndolo 2 correctores, es decir, el anterior que teníamos Elesacaftor, el nuevo Elesacaftor, con siempre unido al potenciador. Y se vio que aumenta la función CFTR y mejora pacientes con 1 o 2 alelos de delta F508. Esto es reciente, del 2018, como os decía. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que tenemos que el 45% de los pacientes aproximadamente son F508del homocigotos, pero hay otro 40% de pacientes que llevan un solo alelo F508del. Y este medicamento, esta combinación triple del Elesacaftor, Tezacaftor más el potenciador Ivacaftor, también sirve para restaurar la función con un solo alelo del F508del, hace que los pacientes mejoren espectacularmente, lo cual nos permite alcanzar una tasa de pacientes, un target de 90%. Entonces vemos aquí cómo mejora la función pulmonar tanto en los homo como en los heterocigotos. Eso es muy importante. Lo mismo sucede con las exacerbaciones, con el índice de masa corporal y con la calidad de vida respiratoria percibida en el cuestionario. Este producto se llama Trikafta o Kaftrio, bien en Estados Unidos o en Europa, y trabajos muy recientes han demostrado, yo lo he visto en la clínica, como enfermos que están ya tan mal, que están en lista de espera de trasplante, al a darles esta medicación, mejoran tanto que son rescatables y dejan de necesitar el trasplante pulmonar, mejora espectacularmente la función pulmonar y pasan a tener una calidad de vida absolutamente impensable. Verdaderamente es espectacular. Está actualmente aprobado para 12 años o mayores que tengan al menos un alelo de la delta F508. El problema es que no podemos darlo a niños por debajo de 12 años. Realmente la aprobación de esta triple terapia es un avance enorme, porque la mejoría que tienen estos pacientes de la función pulmonar y de la calidad de vida es impresionante. Y no olvidemos que son candidatos hasta el 90% de todos los pacientes con fibrosis quística. Bien, dicho esto, ¿dónde estamos ahora con respecto a la fibrosis quística? Pues he cogido estos datos del registro norteamericano del 2019, que son los últimos que están, y vemos cómo si durante todo el siglo XX la fibrosis quística fue una enfermedad eminentemente pediátrica, porque los pacientes se morían prácticamente antes de llegar a la edad adulta, en el momento actual, en el registro americano, ya el 56% de los pacientes son adultos, solamente el 44% son niños. Esto, sin lugar a dudas, es un triunfo que va a dispararse muchísimo con la introducción sistemática de estos moduladores de los que os hablo. Y en el momento actual, entonces, sabemos que tenemos terapias personalizadas ¿para quién? Para los pacientes que tienen mutaciones de la clase 4 y 5 con 3, 4 y 5 con drogas potenciadoras, Ivacaftor, Calideco. Tenemos el Sindeco, el Orkambi, que como os decía es Lumacaftor y Ivacaftor, que sirve para homocigotos F508, y lo mismo el Tezacaftor y Ivacaftor. Esta, que es el Sindeco, este es el Orkambi, indudablemente este es mucho más efectivo. Este fue el primero que salió, este ya fue el segundo y este es muchísimo más efectivo. Y luego tenemos para los heterocigotos, es decir, aquí está el 90% de todos los pacientes con fibrosis quística, tenemos el Trikafta, para todos los hetero y homocigotos. Esto cambia radicalmente la perspectiva, pero está claro que aunque estén aprobadas por la FDA y aunque estén aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, no son accesibles para todos los pacientes, ni muchísimo menos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los datos de Estados Unidos del registro del 2019, perdón? Pues que hay 2.600 pacientes con Calideco, con Ivacaftor, tenían 3.000 y pico con Orkambi, ya tienen 4.500 con Sinkevi o Sindeco, como se llama en Estados Unidos, porque evidentemente es mucho más eficaz y mejor tolerado, con menos complicaciones que el Orkambi, y tienen
5.800 con Trikafta, pero tiene 7.000 prácticamente pacientes que son candidatos, pero no tienen ninguna droga prescrita. ¿Por qué? Pues evidentemente por problemas administrativos y por problemas burocráticos de precio. Entonces, todavía tenemos que tener en cuenta que nos quedan, a pesar de esto, unas clases de mutaciones que no tienen tratamiento. ¿Qué clases son? Pues claro, evidentemente aquellas en la clase 1 que no hay proteína porque no se produce, la clase 6 se produce pero no es estable y la clase 7 donde no hay RNA mensajero. En este grupo de pacientes, que son aproximadamente un 10%, tienen lo que se llaman mutaciones huérfanas. ¿Huérfanas por qué? Porque afectan a muy pocos pacientes. Y entonces esto plantea un desafío muy severo para desarrollar nuevas terapias, dado que la industria tiene que invertir enormes cantidades de dinero para realmente un rendimiento muy mínimo. Pues pasa casi, los pacientes con fibrosis quística que tienen este tipo de mutaciones pasan a ser portadores casi de lo que se llaman enfermedades huérfanas. ¿Qué es la expectativa que tenemos en el momento actual para estos pacientes? Pues están desarrollando algo que se llaman terapias personalizadas caso a caso. Se trata de modelos ex vivo que pueden predecir la respuesta in vivo. A ver si me explico para que lo entendáis bien. Se llama mediciones bioeléctricas de la disfunción CFTR en tejido de un paciente concreto, cogiendo organoides intestinales o cultivos de células epiteliales, bronquiales o de raspados nasales. Entonces, tomamos esto ex vivo, o sea, tomamos la muestra, la presentamos, la incubamos con el fármaco candidato para medir su efecto sobre la función CFTR. Si vemos que el efecto sobre la función CFTR es positivo, entonces lo llevamos al paciente y vemos la respuesta in vivo. ¿De acuerdo? Aquí hay una expectativa importante que es posible que en pocos años nos permita acometer el tratamiento de estas mutaciones de la clase 1, 6 y 7 que os explicaba, que padecen las mutaciones estas poco frecuentes o llamadas huérfanas. La terapia génica, hay consorcios trabajando en ello y esperemos que llegue. Esta va a permitir corregir el defecto CFTR, recuperar la función normal de la proteína y, por tanto, curar definitivamente la enfermedad. Si podemos disponer de estos fármacos, ¿podemos abandonar los tratamientos sintomáticos? Pues no, evidentemente lo haremos poco a poco a medida que los enfermos vayan mejorando su función pulmonar, su función pancreática, poco a poco, y sí se puede ir quitando muchísima medicación, sin lugar a dudas. Si lo damos a pacientes recién diagnosticados por cribado neonatal, no van a llegar a necesitar la medicación sintomática. Y ahora estamos hoy, en octubre del año 2021, ¿qué tenemos que hacer? Pues debemos de potenciar al máximo que el cribado neonatal se haga extenso a todos los recién nacidos, potenciar las unidades multidisciplinarias transversales de niños y adultos con una atención especializada y tenemos que hacer la dispensación hospitalaria de medicación siempre que sea posible con un control exhaustivo de la adherencia. No podemos todavía prescindir de las unidades de trasplante porque todavía hay pacientes que desgraciadamente lo necesitarán. Y lo que tenemos que es que emplearnos a fondo en conseguir el empleo generalizado de moduladores que lleguen a todos los pacientes que tienen la indicación. Solventar los problemas económicos es nuestro reto porque creo que como médicos tenemos también una parte de lucha frente a la administración. Esto requiere equipos multidisciplinarios, requiere muchas ganas y saber que al final la vida, cuando se tienen ganas, cambia y mejora. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Hola, soy la doctora Laura Ester Flores Fong. Agradezco a los organizadores de la Semana Nacional de Gastroenterología por su invitación en la participación del curso de gastroenterología pediátrica. El día de hoy voy a hablarles a ustedes acerca del abordaje de la pancreatitis aguda recurrente en niños. Los objetivos de esta charla son abordar la definición, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, clasificación etiológica, algoritmo diagnóstico, métodos diagnósticos específicos y ofrecer algunas conclusiones. Bueno, para iniciar es importante definir pancreatitis y por temporalidad pancreatitis aguda, aguda recurrente y pancreatitis crónica. La pancreatitis se define como una inflamación pancreática repentina
y es necesario que se cumplan algunos criterios, por lo menos 2 de 3, de los que clásicamente se han descrito, como son la elevación de amilasa y lipasa 3 veces por arriba de su valor normal, la presencia de dolor abdominal característico de pancreatitis, que este criterio puede ser controversial, ya que en niños pequeños pueden no expresarnos la sintomatología, pero sí presentar síntomas como vómito, ictericia, sobre todo. Y bueno, la presencia de imagen que sea compatible con una lesión aguda del páncreas. Cuando tenemos estas condiciones, entonces estaríamos ante un cuadro de pancreatitis aguda. Cuando la pancreatitis aguda presenta más de 2 cuadros, más de 2 episodios y por lo menos hay un mes de diferencia entre estos, con una resolución completa del cuadro, es decir, una resolución total de las manifestaciones clínicas como el dolor y una normalización de las enzimas pancreáticas, entonces se considera una pancreatitis aguda recurrente. Esta pancreatitis aguda recurrente, en alguna literatura y algunos autores la han nombrado como pancreatitis aguda recurrente idiopática. Precisamente el objetivo de esta charla es orientar a más etiologías y no quedarnos únicamente en esta parte de idiopática. Es necesario cumplir en la definición de pancreatitis aguda recurrente una imagen que muestre que no hay cambios compatibles con una pancreatitis crónica o cambios irreversibles del parénquima pancreático. Finalmente, la pancreatitis crónica se define como dolor abdominal característico, una imagen donde haya fibrosis en el páncreas y finalmente las manifestaciones clínicas de insuficiencia pancreática exócrina o endocrina. En algunos casos se ha propuesto la biopsia pancreática para definir esta fibrosis, sin embargo, por ser un estudio complejo e invasivo, no se lleva a cabo en todos los casos. Una vez definidas estas características, bueno, pues vamos a profundizar acerca de la pancreatitis aguda recurrente. Es necesario recordar la fisiopatología de la pancreatitis aguda y recordar que esta es básicamente la lesión de las células acinares por diferentes causas y la lesión del tejido pancreático. La perpetuación de estas condiciones por diferentes condiciones van a generarnos la pancreatitis aguda recurrente. Acerca de la epidemiología de la pancreatitis, bueno, se considera que suceden un caso por cada 10,000 niños de pancreatitis aguda por año en los Estados Unidos. De la pancreatitis aguda, la causa más frecuente es la idiopática en el 15 al 30% de los casos y biliar obstructiva hasta el 30%, asociada a tóxicos y medicamentos un 25% y enfermedades sistémicas. En alguna serie, el 15 al 35% de los pacientes que presentan una pancreatitis aguda van a desarrollar un evento de pancreatitis aguda recurrente. Según las diferentes series han comentado o han reportado que se espera 5 años después el siguiente evento de pancreatitis. La etiología más frecuente de la pancreatitis aguda recurrente son causas genéticas, obstructivas anatómicas y también asociadas a tóxicos y medicamentos. Este es un estudio que se realizó en el Instituto Nacional de Pediatría de pancreatitis aguda recurrente en el año 2019 por la doctora Ridaura y la doctora Arena Lima, y en este estudio se hicieron autopsias en las que se identificaron pacientes con pancreatitis, encontrando que las enfermedades de base asociadas a los casos de pancreatitis fueron en su mayoría cáncer, lupus, infecciones, y en el caso de etiología específica, los medicamentos fueron la principal etiología de pancreatitis en niños, esto encontrado en autopsias. Es importante porque muchos casos de pancreatitis pueden ser subdiagnosticados, ya que la clínica puede ser inespecífica. Y entonces tenemos varios eventos clínicos compatibles con pancreatitis aguda que podrían calificarse como pancreatitis aguda recurrente y bueno, se subestima este diagnóstico y finalmente no se llega al abordaje y al tratamiento que requiere el paciente. Los criterios diagnósticos son indispensables para considerar una pancreatitis. Comentaba previamente que se requieren por lo menos 2 de los siguientes, que es dolor abdominal característico, una imagen compatible con pancreatitis aguda y una elevación de lipasa y amilasa 3 veces por arriba de su valor normal para considerar pancreatitis aguda. Y en el caso de pancreatitis aguda recurrente, que tengamos 2 episodios de pancreatitis aguda con resolución completa de los cuadros entre uno y otro,
que exista un mes por lo menos entre un evento y otro y la ausencia de cambios irreversibles en el páncreas. Es necesario considerar que si hay normalización de las enzimas pancreáticas antes de este mes o un cuadro clínico completamente resuelto, bueno, se considera un episodio individual al otro y se define una pancreatitis aguda recurrente. Acerca de la etiología de la pancreatitis aguda recurrente, hay una mnemotecnia que utilizamos en gastroenterología pediátrica que, sobre todo para el síndrome colestásico, que me parece que aplica también para la etiología de la pancreatitis aguda recurrente. Y bueno, utilizamos las letras, las siglas de la palabra gomita, y en el caso de la G serían las causas genéticas, donde tenemos mutaciones de proteínas y enzimas que van a regular la producción de los simógenos y su excreción. Y entonces tenemos que la mutación del tripsinógeno catiónico es una de las principales causas de pancreatitis aguda recurrente, pero sobre todo de pancreatitis crónica. La mutación de SPIN1, CFTR asociado a fibrosis quística, CTRC, CASR, CPA1 y la lipasa de carboxiéster. Las mutaciones de estas son las causas asociadas a una pancreatitis aguda recurrente que va a evolucionar de no tratarse a una pancreatitis crónica. Otras causas, la O de esta mnemotecnia que les comentaba, tenemos las causas idiopáticas que todavía se consideran en un porcentaje importante. Tenemos enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico y el síndrome hemolítico urémico y la pancreatitis autoinmune. Es necesario recordar acerca de las causas metabólicas, tenemos la hipertrigliceridemia y los trastornos hereditarios o genéricos asociados a esta situación, el hiperparatiroidismo y la hipercalcemia, que se ha encontrado que tiene un OR de hasta 10 para generar pancreatitis aguda y sobre todo pancreatitis aguda recurrente, así como enfermedad renal. Dentro de la I, de las causas infecciosas, tenemos el virus del sarampión, el virus herpes simple y la sepsis. También tenemos dentro de las causas tóxicas o asociadas a medicamentos el alcohol y el tabaco, y de los medicamentos, sobre todo anticonvulsivantes, glucocorticoides, L-asparaginasa y furosemida, entre algunos de los medicamentos que más ocasionan esta condición. Es muy frecuente que en los pacientes oncológicos, en quienes requieren de metrotexate, que requieren de L-asparaginasa y glucocorticoides, tengan varios eventos de pancreatitis aguda y que finalmente puedan evolucionar a pancreatitis crónica. Dentro de las causas anatómicas tenemos la litiasis, el páncreas divisum, páncreas anular, quiste de colédoco y los tumores como posibles causas de esta pancreatitis aguda recurrente. Conociendo estas etiologías o estas condiciones, entonces el abordaje diagnóstico va a ir dirigido a identificarlas. Una propuesta de abordaje es clasificar la pancreatitis aguda recurrente y sus causas en causas obstructivas y no obstructivas. Dentro de las causas obstructivas tenemos al páncreas divisum, al quiste de colédoco, la alteración de la unión pancreatrobiliar, la litiasis, y de las causas no obstructivas tenemos causas hereditarias, hipercalcemia, hipertrigliceridemia, enfermedad celíaca, fibrosis quística y pancreatitis autoinmune. De esta manera, el diagnóstico de pancreatitis aguda recurrente de etiología obstructiva se propone que se realicen diferentes estudios. El objetivo de los estudios radiológicos será confirmar eventos de pancreatitis, identificar complicaciones locales, identificación de posibles etiologías, identificar imágenes sugestivas de progresión a pancreatitis crónica y, bueno, la resonancia magnética se ha considerado de mayor utilidad para evaluar parénquima y ductos. El ultrasonido abdominal es la imagen inicial que se sugiere se realice en sospecha de pancreatitis. Es un estudio cuyas ventajas tiene que no requiere de preparación del paciente, sedación, contraste, ni somete al paciente a radiación. Sin embargo, este es un estudio que puede tener ciertas limitaciones. A pesar de que es un estudio portable y disponible y puede ser más económico, puede subestimar la extensión de lesiones extrapancreáticas, no muestra una imagen completa del páncreas, se altera en presencia de gas abdominal y se requiere de mínimo 4 horas de ayuno para tener mejor sensibilidad y especificidad del mismo. Es operador dependiente y, bueno, como paso inicial para determinar una pancreatitis aguda es de mucha utilidad. Sin embargo, se recomienda nos limitemos a utilizarlo cuando sospechamos de pancreatitis aguda recurrente y sobre todo cuando estemos buscando la etiología de la misma.
Acerca de la colangioresonancia magnética, esta permite observar el parénquima y ductos con mayor precisión, no somete al paciente a radiación, sin embargo, requiere de sedación o anestesia, se administra contraste que puede ser intravenoso, el contraste oral no ha demostrado mejorar las imágenes, y bueno, hay pocos centros que tienen un estudio y sobre todo instalaciones que puedan ser de mucha precisión en pacientes pediátricos. Se requieren protocolos específicos que se programan en los equipos de resonancia para poder obtener imágenes de estas vías pancreáticas y biliares que pueden estar alteradas. Acerca de la tomografía, es un estudio de corta duración. Otra ventaja que tiene es que no requiere de sedación o anestesia y es el estudio de elección en las pancreatitis de origen traumático. Sin embargo, requiere de contraste endovenoso y somete al paciente a radiación. En el caso del ultrasonido endoscópico, es un estudio que tiene pocos años realizándose en pacientes pediátricos y en este trabajo realizado por Patel y colaboradores en el año 2017, reportan que es un estudio que ofrece imágenes superiores y muy similares a la colangioresonancia magnética y a la colangiopancreatografía endoscópica, muy útil para el diagnóstico de malformaciones anatómicas, es seguro y de menor costo que otros estudios. Sin embargo, en nuestro país existen pocos equipos aptos para niños y pocos especialistas expertos en esta técnica. En el caso de la colangiopancreatografía endoscópica, es un estudio muy útil, sobre todo porque tiene utilidad terapéutica en malformaciones anatómicas y en la obstrucción de ductos. Este estudio, en manos expertas, tiene pocas complicaciones. Una desventaja es que existen en nuestro país también pocos equipos que sean útiles y compatibles con el peso de nuestros pacientes, sobre todo en los más pequeños. Y bueno, acerca del diagnóstico de la pancreatitis aguda recurrente de etiología no obstructiva, es necesario que en el paso inicial tomemos algunos exámenes generales, como pruebas funcionales hepáticas que nos hablarían de procesos obstructivos y sobre todo biliares. Es necesario determinar el perfil de lípidos, puesto que la hipertrigliceridemia arriba de 1000 se considera un factor de riesgo para pancreatitis. El calcio sérico elevado es otra condición que puede generarnos un cuadro de pancreatitis aguda recurrente y es muy frecuente en pacientes con hiperparatiroidismo. Hay bastantes estudios que han demostrado que este diagnóstico tiene un factor de riesgo de hasta 10 veces mayor para producir pancreatitis aguda recurrente que otros pacientes. Se recomienda también hacer un estudio de heces porque hay algunos parásitos que pueden estar causando obstrucción de las vías biliares y pancreáticas, como Ascaris lumbricoides. Entonces se sugiere que en pacientes que viven en zonas endémicas, que es casi todo nuestro país, se realicen estos estudios para determinar la presencia de los mismos. También en pacientes con inmunodeficiencias o que consumen tratamiento inmunosupresor, realicemos estudio de heces y búsqueda específica de parásitos como causa o etiología de una pancreatitis aguda recurrente. Es indispensable realizar un tamiz metabólico, ya que hay diferentes patologías que se asocian a pancreatitis aguda recurrente, como es el caso de las acidemias orgánicas. El tamiz metabólico se requiere que sea ampliado. Y bueno, acerca del estudio genético, mencionaba ya previamente cuáles son las enzimas y proteínas que pueden estar alteradas y cuyas mutaciones van a generar una alteración en la activación y excreción de los hemógenos pancreáticos que van a generar entonces cuadros frecuentes de pancreatitis aguda. En el caso de los pacientes con pancreatitis crónica, cerca del 70% se ha demostrado que tienen estas mutaciones y bueno, un tercio de los mismos suelen tener alteraciones como páncreas divisum. El páncreas divisum no se ha asociado como factor aislado, sin embargo, asociado a las mutaciones, se ha encontrado como causa frecuente. Es necesario que realicemos anticuerpos y en específicos niveles séricos de IgG4, puesto que la pancreatitis autoinmune es otra posibilidad en el diagnóstico de pancreatitis aguda recurrente. Y en el caso de los cloros en sudor son indispensables, puesto que las diferentes mutaciones de fibrosis quística nos van a dar cuadros diferentes que pueden únicamente debutar con pancreatitis aguda o pancreatitis aguda de repetición. Para concluir, bueno, se requiere determinar niveles séricos de triglicéridos y calcio sérico en pacientes pediátricos con cuadros de pancreatitis aguda recurrente. Es indispensable realizar pruebas genéticas para la mutación de estas proteínas y enzimas.
Es necesario, mandatorio, realizar cloros en sudor, así como sospechar de enfermedad celíaca en pacientes que tengan antecedentes o enfermedades asociadas como síndrome Down o diabetes mellitus tipo 1. Y es necesario que solicitemos también niveles séricos de IgG4 para descartar una pancreatitis autoinmune. Y siempre que vayamos a hacer un estudio, tratemos de elegir técnicas de imagen menos invasivas y menos costosas y más seguras como el ultrasonido endoscópico. Para considerar la pancreatitis aguda recurrente es necesario primero diagnosticar una pancreatitis aguda, tener una alta sospecha, cumplir con los criterios y bueno, un paciente que haya tenido ya una pancreatitis tiene un riesgo alto de presentar nuevos eventos. Queremos evitar una pancreatitis crónica y la insuficiencia pancreática endocrina y exócrina que puede llevar a la muerte a los pacientes. Entonces, es indispensable que consideremos un nuevo cuadro en los pacientes que ya hayan padecido una pancreatitis aguda. Muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Este es mi correo electrónico. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, agradezco la invitación a participar en el Congreso de la Semana Nacional de Gastroenterología y mi participación va a ser con el tema de manejo de complicaciones en pancreatitis aguda en pediatría. Únicamente para puntualizar algunas definiciones, sabemos que pancreatitis aguda, vamos a referirnos a aquellos pacientes que presenten dos de los tres criterios aquí mencionados y de acuerdo a las clasificaciones, algunas de ellas, la clasificación morfológica basada en los criterios de Atlanta, tenemos que puede ser pancreatitis edematosa o pancreatitis necrótica. Aquí la importancia es que la mayor parte de las complicaciones las vamos a ver asociadas a las pancreatitis necróticas. Por otro lado, solo mencionar la pancreatitis aguda recurrente, aquella que se presenta en más de 2 episodios de pancreatitis aguda con intervalos asintomáticos, y la pancreatitis crónica cuando hablamos ya de malformaciones irreversibles y estructurales. Un poquito de datos de epidemiología. Sabemos que está aumentando la incidencia de este padecimiento en pediatría a nivel internacional. Actualmente se comenta de 3.6 hasta 13.3 casos por 100,000 niños y la mayor parte de las pancreatitis van a ser sin complicaciones o de evolución benigna y tenemos que la presentación grave de estas llega a ser el 34%. Rápidamente, sobre el manejo general de las pancreatitis agudas, pues vamos a enfocarnos al manejo de líquidos con suficiente cantidad hasta 1.5 o 2 veces los requerimientos, el manejo de la analgesia. Es recomendable, como todos sabemos, una nutrición temprana, poder iniciarla lo antes posible, ya sea por vía enteral de preferencia o en su defecto utilizar la vía parenteral. Y el uso de antibióticos únicamente cuando presentamos algunas complicaciones o casos muy específicos. Sobre el abordaje de la pancreatitis, pues vamos a basarnos de acuerdo a la definición que ya mencionábamos, principalmente en la historia clínica y exploración física y los estudios de laboratorio. Esto va a ser en la valoración inicial de nuestro paciente y vamos a apoyar el diagnóstico con los estudios de radiología que se recomienda realizar a partir de las 72 horas. Esto para evitar un subdiagnóstico de las complicaciones o de la extensión de la gravedad de las pancreatitis. El estudio de radiología de elección va a ser ultrasonido abdominal, donde podemos evaluar la forma, el tamaño y las características de la glándula pancreática y podemos ver también si existe presencia o no de colecciones o sospecha de alguna complicación como pancreatitis necrótica. La tomografía es de mucha ayuda y más cuando utilizamos tomografía contrastada con medio de contraste IV y oral también. Sin embargo, lo ideal es realizarla después de las 72 horas, como les comentaba, para permitirnos conocer bien la extensión y la presencia de las complicaciones o la presencia de la
poder estadificar de acuerdo a la gravedad al paciente en su evaluación. Aquí tenemos un índice de gravedad por tomografía, que es el de Baltasar, y un índice modificado que vamos a ver más adelante. La resonancia magnética no es un estudio utilizado en forma rutinaria, sin embargo, en aquellos casos que no son concluyentes por ultrasonido o tomografía, o en aquellos que queremos evaluar un poco más allá el conducto pancreático y algunas otras características, también nos puede ayudar, y también va a diferenciar adecuadamente si tenemos colecciones de líquidos, si tienen contenidos sólidos o algunas otras cosas. Complicaciones de pancreatitis aguda en niños podemos dividirlas de diferentes maneras. En el consenso actual de pancreatitis aguda tenemos que manejan complicaciones locales o sistémicas. Las locales básicamente se refieren a presencia de necrosis y colecciones que pueden estar dentro del páncreas o en la zona peripancreática, y las complicaciones sistémicas se refieren a la exacerbación de comorbilidades que ya presenta el paciente. Una de las complicaciones que nos va a puntualizar o nos va a ayudar para estadificar la gravedad de la pancreatitis, del cuadro de pancreatitis aguda, va a ser la presencia de falla multiorgánica, que se asocia en menos del 10% de los casos de pancreatitis aguda. Y una de las más frecuentes va a ser la presencia de pseudoquiste, que llega a ser hasta en el 38% de los casos. Siguiendo con esto, de acuerdo a la clasificación de gravedad de la pancreatitis, la NASPGHAN publica, con base en la misma clasificación de Atlanta, presentada en 2012, que podemos estadificarlo en pancreatitis leve, cuando no tienen complicaciones, pancreatitis moderada, cuando se presenta falla orgánica que no dura más allá de 48 horas y puede haber complicaciones locales o sistémicas, y la pancreatitis grave o severa cuando la falla orgánica dura más allá de 48 horas. Inicialmente no necesitamos estudios extra o estudios de imagen para poder determinar la presencia de complicaciones. Basta la sospecha cuando tenemos un paciente que persiste o recurre en la elevación de enzimas, la presencia de dolor o la sintomatología con la que inició el paciente. En aquellos casos que presenten leucocitosis o fiebre, principalmente buscando o sospechando infección como parte de las complicaciones, o bien en aquel paciente que, aunque no tenga persistencia de los síntomas, no termina de mejorar, no tolera bien la vía oral y tiene una evolución muy insidiosa. Aparte de las complicaciones mencionadas, hay muchas complicaciones más, como ven, a diferentes niveles, a diferentes órganos, que van a estar algunas dadas por complicaciones sistémicas y otras por complicaciones por contigüidad. Unas de las complicaciones más graves a las que nos enfrentamos en estos pacientes son las vasculares, cuando presentan trombosis, ya que pueden, en la mayor parte de los pacientes que veamos un cuadro de pancreatitis aguda necrosante, vamos a encontrar este tipo de complicaciones y puedan evolucionar a más alteraciones vasculares hasta presentar hipertensión portal y algunas otras que vamos a ver más adelante. La infección es una de las complicaciones más frecuentes, y esto está asociada a estancias prolongadas largas. Y bueno, otras complicaciones que tenemos pueden ser dolor abdominal crónico, que en ocasiones requiere manejo quirúrgico o endoscópico para control del mismo. Cuando se presentan colecciones que no se resuelven en forma adecuada, puede haber fístulas hacia el sistema gastrointestinal o fístulas hacia la pleura, y en aquellos pacientes que llegan a requerir manejo quirúrgico puede haber hernias postincisionales. ¿Cómo vamos a manejar o evaluar a nuestros pacientes que presentan complicaciones? Pues principalmente pueden presentar deterioro de función renal, circulatorio pulmonar, que es lo que vamos a estar monitorizando y dando el apoyo que requiera. En ocasiones manejo invasivo con asistencia mecánica ventilatoria, manejo con aminas. Los pacientes que presenten este tipo de falla orgánica, ya sea de uno o más órganos, generalmente vamos a tener que manejarlos en terapia intensiva. Evaluar la presencia de respuesta inflamatoria sistémica para determinar si necesitamos uso de antibióticos. Y bueno, finalmente vamos a apoyarnos con algunos estudios de imagen, principalmente para determinar si existen o no colecciones y de qué tamaño son, qué extensión tienen, qué tipo de colecciones son, y también la presencia de trombosis o alteraciones vasculares. Dentro de las complicaciones vasculares puede haber trombosis o hemorragia, y la trombosis va a estar dada principalmente por la misma respuesta inflamatoria local o por efecto de masa de las colecciones o algo que obstruya el flujo vascular. Las venas más frecuentemente afectadas van a ser la esplénica, la porta y la mesentérica superior. Y la hemorragia, aunque es una complicación más rara, puede presentarse también por
por erosión de los vasos locales, dada por la liberación de las mismas enzimas pancreáticas. Puede haber la formación de pseudoaneurismas, y aquí la circulación más afectada va a ser la arteria esplánica y algunas otras venas, como las ya mencionadas anteriormente. Dentro de las complicaciones vasculares tenemos aquí un ejemplo de un masculino en edad escolar que presenta una pancreatitis aguda Baltasaré por estratificación tomográfica con una necrosis mayor del 50% y un índice de gravedad del 10. En esta tomografía podemos observar cómo se pinta la vena porta en forma adecuada. Sin embargo, al tratar de dar seguimiento a la vena esplénica, esta no se opacifica con medio de contraste, y vemos la presencia de colecciones también. Los pacientes que presentan datos de trombosis, el mismo efecto va a favorecer la formación de neovascularización en forma importante en todo el territorio que hablábamos que es el más afectado, como es alrededor del estómago, del vaso y del territorio de la mesentérica superior. En esta tomografía podemos ver, es del mismo paciente, tiene aquí la presentación de la porta en forma adecuada, la vena esplénica disminuye su flujo, y vemos acá presencia de vasos de neoformación que están derivando todo este flujo y que nos habla ya de hipertensión portal. Otras complicaciones que pueden presentar los pacientes son a nivel de los conductos, y aquí puede presentar ruptura, principalmente cuando hablamos de pancreatitis aguda, y esto está dado en aquellos casos de pancreatitis traumática que pueda haber fractura del conducto pancreático. Cuando la inflamación o presentan fuga de líquido, pueden presentar algún tipo de fístula comunicándose al espacio pleural o hacia cavidad abdominal, dando ascitis o fístulas pancreático-pleurales. Cuando queremos evaluar la presencia o el conducto pancreático, nos va a ser más de utilidad la resonancia magnética, y aquí les pongo únicamente que podemos encontrar algunas anomalías congénitas. Sin embargo, aquí no va a ser una complicación, sino sería una causa de la pancreatitis. Estas son las imágenes que podemos evaluar por resonancia magnética, donde vemos en esta primera imagen una bifurcación del conducto pancreático común que está presentándose hacia la cola y el cuerpo del páncreas. Aquí vemos la presencia de las vías biliares que están normales, y nuevamente nos muestra la presencia de esta malformación que puede ser la causa en esta paciente de la pancreatitis aguda. Dentro de las complicaciones locales podemos dividirlas de acuerdo al tipo de líquido que se presenta, al tipo de colección, si presentan o no necrosis, y el tamaño y el tiempo de evolución. La colección de líquido peripancreático aguda va a ser aquella que se desarrolla en menos de 4 semanas y generalmente va a tener una resolución espontánea. Aquí vemos una tomografía que muestra incremento del páncreas, alguna cantidad de líquido en zona de cabeza y en la zona de la cola del páncreas, sin mayor cantidad sin mayor presentación de otras complicaciones. Estas generalmente se resuelven espontáneas. Cuando las colecciones de líquido se forman después de 3 o 4 semanas, ya estamos hablando de un pseudoquiste, y aquí vamos a encontrar una colección de líquido que va a tener una formación de una pared, y bueno, no va a haber detritus, no va a haber necrosis, y generalmente este líquido se va a reabsorber hasta en el 50% de los casos en forma espontánea. Este pseudoquiste puede presentar complicaciones que son infección, hemorragia, puede romperse el pseudoquiste o puede ocasionar efecto de masa, y es cuando sí vamos a necesitar un manejo intervencionista. El manejo del pseudoquiste está indicado principalmente en aquellos que son mayores de 6 centímetros, cuando duran más de 4 semanas y no se reabsorben, o en aquellos que presentan las complicaciones mencionadas. Una colección necrótica aguda es otra de las complicaciones locales que podemos ver. Se presenta en las primeras 4 semanas del inicio del cuadro de pancreatitis aguda, y es una colección que se presenta heterogénea, no organizada, puede estar dentro del páncreas, como en este caso que presentamos, abarca parte de la cabeza y hacia el cuerpo del páncreas, o pueden ser en zonas peripancreáticas, no van a tener una pared bien definida y van a ser de características heterogéneas, a diferencia de las colecciones de líquido. Aquí es importante mencionar que la mayor parte de ellas van a ser estériles y también pueden resolverse en forma espontánea. Otra de las complicaciones puede ser la necrosis encapsulada. Esta se presenta
presenta, al igual que el pseudoquiste, entre la tercera y cuarta semana de evolución. Va a tener una pared delgada y va a ser un líquido de características heterogéneo. Aquí, si se fijan, es una colección que está dentro del páncreas, tiene una pared muy delgada, pero está bien definida, y esto lo conocemos como necrosis encapsulada. ¿Qué papel va a tener los estudios de radiología en estas complicaciones que les menciono? Bueno, cuando estamos sospechando presencia de infección, la tomografía nos va a ser de utilidad. Puede reportar presencia de gas extraluminal dentro del páncreas o alrededor del páncreas. Cuando queremos únicamente identificar las colecciones y determinar si son de contenido líquido, homogéneo o tienen algunos detritus, como es el caso de la necrosis, el estudio de elección puede ser el ultrasonido, la resonancia magnética cuando hablamos de lesiones del conducto o sospecha de malformaciones anatómicas, y el ultrasonido endoscópico es de utilidad cuando queremos evaluar la localización, el tamaño y el tipo de la colección, y realizar también una punción o drenaje de la misma. El tratamiento, básicamente, cuando requerimos, cuando no evolucionan hacia la resolución en forma espontánea, va a ser el drenaje de las colecciones. Cuando los pacientes tienen trombosis de la vena esplénica, de la mesentérica, necesitamos apoyo con manejo para la trombosis hasta por 3 meses y seguimiento para ver que se recanaliza el flujo, el manejo para la falla orgánica específica que presenten y el manejo endoscópico cuando hay complicaciones a nivel de los conductos. La indicación en pediatría de un manejo intervencionista por necrosis pancreática va a ser cuando esté infectada, cuando el paciente tenga una evolución insidiosa o cuando esta colección necrótica esté produciendo un efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. El manejo de las colecciones, lo mencionábamos hace un rato, es si son mayores de 5 centímetros, duran más de 6 semanas o persisten con síntomas. Existen diferentes técnicas de manejo intervencionista. El más utilizado en la actualidad va a ser el drenaje transendoscópico transluminal, ya que este va a provocar menos complicaciones en los pacientes, menos morbilidad, favorece una recuperación más rápida. Cuando no es posible realizarlo, tenemos a la mano el drenaje percutáneo guiado por técnicas de imagen, que puede ser ultrasonido o tomografía, y en aquellos que no resuelven o en aquellos pacientes que no se puede realizar alguno de estos dos procedimientos, que son los menos, ahí sí se va a optar por la necrosectomía quirúrgica. La colangiografía retrógrada endoscópica es otra técnica de ayuda para la resolución de las complicaciones cuando sospechamos de litiasis pancreática, cuando hay una obstrucción en los conductos de salida y cuando queremos colocar prótesis o extraer litos en los pacientes que encontramos que es la causa de la pancreatitis. Aquí nada más es para mostrarle algunos estudios donde se ha optado a partir del 2010 que las técnicas radiológicas van a ser menos invasivas y disminuye la mortalidad en el manejo de estos pacientes, y el drenaje endoscópico se prefiere aún sobre la técnica radiológica, como les mencioné anteriormente. Estos son unos casos de los pacientes que hemos observado. Este es un masculino de 11 años con una pancreatitis aguda grave con 60% de necrosis, y aquí es para demostrar la presencia de trombosis de la vena esplénica, donde se observa disminución del flujo, una colección que va a hacer efecto de masa hacia las estructuras adyacentes. Este paciente presentó alteraciones metabólicas y requiere manejo con anticoagulante e insulina. Este es el caso de otro paciente de 9 años con una pancreatitis aguda necrótica, como ven también con un índice de gravedad alto, como únicos antecedentes obesidad e hipercalcemia. Este es ultrasonido con una pancreatitis edematosa. En la evolución vemos que presenta falla multiorgánica, tiene alteraciones neurológicas, respiratorias y hemodinámicas, amerita manejo en la terapia intensiva. En su tomografía vemos un páncreas irregular, heterogéneo, que nos habla de la necrosis extensa que presenta, y la grasa peripancreática también presenta datos de necrosis. La evolución de este paciente fue con elevación